a Cobas. Esta vez viene Verónica Llera. Buenas tardes, Verónica. Para Sergio. Y vamos a hablar con Verónica, pues como siempre, un poquito de esas perspectivas que ve Cobas de la parte más macro. Y luego vamos a ir tocando, bueno, hoy creo que puede ser interesante porque todos los meses Cobas ahora está sacando un research para hablar, bueno, un poquito de cómo ve eh, una de las inversiones que tienen dentro de su cartera. En este caso hoy va a ser la parte de automovilismo, que, que os recomiendo a todos que lo leáis. La verdad que, aunque no seas inversor, leerlo incluso te sirve para entender exactamente el desarrollo, ver toda la cadena de producción, y luego hablaremos un poquito de esa posición que tenéis dentro de los dos fondos, donde en una hay más que en otra de lo que serían las acciones de Renault, y hablaremos también un poquito de los distintos productos que tiene Cobas para que entendáis, bueno, cómo os puede ayudar con esa planificación financiera que tenéis todos en mente, y que si no estáis invertidos, pues bueno, ya sabéis que el value investing a largo plazo es donde está eh, lo interesante, ¿no? Siempre hay que pensar en ese largo plazo y huir, y aquí creo que Verónica en esto me dará la razón, del corto plazo, que al final es donde casi siempre hay más riesgo. Sí, efectivamente, más riesgo y más, es más difícil de predecir realmente lo que va a pasar, ¿no? Por eso nosotros nuestra orientación siempre es en el largo plazo, aparte de porque invertimos en renta variable y, lógicamente, pues saber acertar lo que va a pasar en el corto plazo con la evolución de las cotizaciones es literalmente imposible, ¿no? Y entonces sí que la filosofía de inversión en concreto que seguimos nosotros, pues sí que confiamos en que efectivamente en el largo plazo da rentabilidades extraordinarias. Y ahora más que nunca, probablemente con la inflación que estamos sufriendo todos, que no es solo en nuestro poder adquisitivo, sino lógicamente también el impacto que tienen nuestras inversiones financieras, pues el poder asegurarse en cierta manera, en este sentido, el poder cubrir este coste que supone para todos la inflación, pues lógicamente es importante. Es que si analizamos, si quieres, antes de entrar un poco, pero como has tocado el tema de la inflación, también recordaros que pues, si entráis en la página web de Cobas, tus compañeros también hicieron el otro día un webinario hablando Sí. sobre esta, bueno, cómo invertir, ¿no? Creo que se titulaba, cómo invertir con inflación. Y es que está siendo muy difícil sacar rentabilidades que estén batiendo a la inflación. Creo que hay muy pocos gestores. eh, Creo que hay un español, pero que estuve leyendo cómo hace las inversiones, está muy alejado de la parte de value porque es cuantitativo, es con opciones. Bueno, yo ya cuando empiecen a hablar de esta parte de invertir, aunque sea a largo plazo, entiendo que es un nivel donde hay que tener muchos conocimientos del mercado, porque operar con opciones no son las cuatro formas que hay de operar con opciones, sino que hay muchas variantes, muchas estrategias, pero está siendo muy difícil porque incluso, vamos a poner entrecomillado, lo que se llamaba valor refugio, que era el oro, Ujú. hoy en día no hay por dónde cogerlo. No sé cómo estará. Ahí no sé si quizás hay alguna compañía, alguna minera, alguna que tenga Mm. algún royalty que sí que pueda estar a lo mejor ganando dinero, pero si no, entiendo que lo que es todo el sector, en este caso de las materias primas con el oro, no debe ir muy allá. En general está habiendo muy poco refugio en todo el mercado financiero. Ya no es solo el oro, no el oro. Prácticamente todo tipo de activos ha tenido el peor comienzo del año en décadas. El mercado de valores en más de 50 años. En el caso de la renta fija también pasa lo mismo. Nos remontamos a los años 70 para comienzos del año tan sumamente negativos como el actual. Y efectivamente, en concreto, la renta fija es un activo denominado conservador, donde normalmente el inversor que está en este tipo de productos, vehículos activos, igual que probablemente tampoco quiera o espera unas rentabilidades extraordinarias, pero también por otra parte espera tener unas pérdidas menores o menos abultadas que en otro tipo de activos, que se está viendo que no está siendo así. De hecho, hay muchos activos de renta fija que tienen caídas más abultadas que algunos índices de renta variable, ¿no? Y todo esto, pues al final es verdad que probablemente desde hace mucho tiempo no hemos tenido que lidiar con un escenario tan complejo o con tanta incertidumbre o variables exógenas que están impactando en el mercado de valores, ¿no? Y la realidad que probablemente lo más importante de este cambio y de este comportamiento tan negativo
es el final de la era del dinero fácil, ¿no? Que es verdad que hay muchas cosas encima de la mesa, pero se nos ha olvidado un poco de dónde venimos y de los excesos que se han cometido y lo que ha provocado en el mercado de valores. Y en el mercado de valores y en la renta fija también. No hay que olvidar que llegamos a tener más de 18 billion dólares de bonos que cotizaban en negativo, lo cual no es algo que entre dentro del raciocinio de prácticamente nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues están corrigiendo en cierta manera esos excesos y está habiendo una volatilidad muy elevada en los índices, en renta fija, en divisas, en criptomonedas, o sea, prácticamente está muy generalizada la volatilidad y está siendo muy difícil y es verdad que probablemente en este tipo de escenarios, por muy doloroso, digamos, o poco alentador que pueda parecer invertir en estos momentos, en Cobas pensamos que probablemente sea todo lo contrario, que estos escenarios lo que brindan son muy buenas oportunidades y de hecho tenemos un reflejo hace relativamente poco que fue las caídas del COVID, ¿no? Esas caídas lo que brindaron fueron unas oportunidades maravillosas de conseguir unas rentabilidades muy buenas en algunos casos en muy poco periodo de tiempo y en otros pues con más horizonte. Pero pues probablemente este 2022 sea un ejemplo más de ello y sobre todo porque en Cobas sí que defendemos que al final el intentar hacer lo que se denomina market timing no es, primero, no es fácil y si hay algo asegurado que probablemente haga es que te va a resentir las rentabilidades. O sea, no creemos que haya que buscar ni el momento idóneo de entrada, ni tampoco intentar predecir unas fuertes correcciones y entonces pues vender con antelación, sino el mantener unas inversiones sólidas con un periodo de tiempo, un horizonte muy largo, porque cuanto más tiempo estés invertido, más probabilidades tienes de tener una rentabilidad positiva. Y luego que es que acertar cuáles van a ser las mejores sesiones y las peores sesiones bursátiles es imposible, con lo cual, pues, como que tampoco creo que sea tan difícil de entender que al final eso probablemente vaya en tu contra más que a tu favor. En este caso, matizar quizás lo que has dicho de que es que la renta fija no es fija, Efectivamente, es que es la lo que menos fija de las rentas. claro, lo que pasa es que yo aquí, el problema, y quizás no estoy seguro, pero yo creo que aquí hay que diferenciar entre el particular que compra un bono determinado, que sabe que va a tener la rentabilidad y la devolución de su principal, que ese sí que va a ganar dinero, porque va a tener el pago de esos bonos, bueno, anualizados o en función de cómo lo haya comprado, de aquel que generalmente se mete en un fondo de renta fija y ahí es donde viene el problema, porque está tan diversificado que ahí es cuando empieza a caer. Que eso es lo que generalmente el particular no acaba de entender, ¿no? Porque como el comercial de la entidad que sea, no vamos a dar nombres, le lleva a meterse en un fondo porque no va el particular generalmente y dice, oye, pues quiero comprar bonos americanos, etcétera, que yo sé que en 1, en 2, 3, 5 o 10 años, si nos vamos al 10 años americano, oye, me devuelven mi dinero y un 4% que creo que está más o menos hoy. Ese sí va a ganar dinero, pero no es el común de los mortales. Efectivamente, o sea, es que hay que distinguir entre ser tenedor de un bono o tener exposición al mercado de renta fija del que sea, gobiernos de cualquier tipo, corporativos, y dentro de toda esta clase de activos también hay partes del mercado dependiendo de la calidad crediticia que tenga cada bono. Y efectivamente sufre más el inversor que no tiene la exposición directa, que no es tenedor del bono, por lo que tú acabas de explicar, ¿no? Y este año, sobre todo, está habiendo pérdidas muy abultadas, pues primero, pues lógicamente, por el impacto que tienen las subidas de tipos de interés en la valoración de este tipo de activos, que es inversamente proporcional y son los que probablemente de los activos que más directamente sufren esta subida de tipos de interés. Y luego, bueno, pues porque al final es una situación en la que también la recesión, posible recesión en la que podamos entrar y demás, las curvas también descuentan las perspectivas de crecimiento económico, no solo los negocios, ¿no? Que hay veces que también esto, pues a lo mejor no se tiene en cuenta. Y bueno, pues se está sufriendo mucho en todo este tipo de activos. Otra cosa de la que has dicho anteriormente, que creo que también es un problema cuando, con independencia de intentar buscar el timing o las caídas, etcétera, el problema que yo me encuentro generalmente cuando vas a asesorar o cuando estás haciendo una planificación financiera con el cliente es que si va al comercial que he comentado antes, que no es un gestor, vamos a decir, o un asesor de Cobas o de alguna entidad un poco superior a la que te puedes encontrar en una entidad que esté pues a pie de calle, en un caso en el que te encuentres a pie de calle, el problema es que no le explican
el espacio temporal que tiene que aguantar esa inversión, ni por qué está invertido en un fondo, en acciones, etcétera. Mientras que cuando vas a gestoras como Cobas, ya sea un plan de pensiones, un fondo, etcétera, tienes a alguien que te explica el porqué de las cuestiones. Sí, que conoce el producto en profundidad, que yo creo que al final también es lo más importante, porque efectivamente existe una diversidad de productos financieros que probablemente es infinita, hay tipos de estrategias y formas de gestionar, y lo importante es entenderlo y sobre todo efectivamente explicárselo al cliente y que sea consciente del riesgo que está asumiendo y las perspectivas y generar, o sea, gestionar las expectativas que puede tener el cliente de la evolución, que luego efectivamente, o sea, lógicamente es imposible de predecir porque la bola de cristal no la tenemos ninguno, pero un poco el plantear una serie de escenarios o las perspectivas que tenga la casa en cuestión. Y es verdad que en ese sentido en Cobas, bueno, pues tenemos una gama bastante limitada de productos porque no queremos tampoco abarcar mucho, más espacio del que tenemos y además al estar centrado fundamentalmente en un tipo de activo que es la inversión en acciones, en renta variable, pues bueno, es como estamos cómodos y sí que es verdad que en ese sentido lo que podemos ofrecer es tanto el ahorro vía fondos de inversión, planes de pensiones y planes de empleo. Una cuestión para que el que nos esté oyendo, digamos, ¿cómo sería el viaje que suele hacer el cliente cuando se pone en contacto con vosotros? Que es una cuestión que aquí generalmente cuando tratamos con las gestoras no se suele hacer, pero que es interesante, ¿no? Porque ya bien sea porque van, por ejemplo, a un evento de Value School, Ujú. que es parte de vosotros, va a unas charlas, porque ahora cuando vino Carlos el mes pasado nos explicó, creo que hubo una la semana pasada, Sí, en de, Sevilla. y creo que va a haber más a lo largo de ciertas ciudades, gente que va allí y habla con Carlos, con el analista, o si das tú Ujú. la charla. Vale, os conocen, pero luego el proceso bien a través de la página web o si están en Madrid y quieren ir a vuestras oficinas. Es decir, ¿cómo es luego el viaje? ¿Quedáis una, dos, tres veces con ese cliente? Un poquito para que el cliente, oye, esto es profesional, ¿no? Que al final es de lo que se trata, no es quedamos, nos hacemos amigos, etcétera. No, aquí quedamos porque, oye, te vamos a asesorar bien y el viaje que vas a tener con nosotros es este, vas a saber qué producto vas a tener al final, etcétera. Sí, a ver, efectivamente, el cliente nos puede contactar directamente a través de nuestra página web o en el teléfono general de Cobas. Y entonces, pues, normalmente tenemos como dos tipos de clientes. Hay muchas personas que sí nos conocen de antemano y que tienen bastante claro y simplemente quieren saber a nivel administrativo cómo tienen que hacer la gestión para o traspasar fondos a Cobas o abrirse una cuenta con nosotros. Y sin embargo, si es gente que a lo mejor nos ha conocido, pues eso, pues por la colaboración que estamos teniendo tú y yo hoy o cualquier tipo de evento, efectivamente, y desconoce más de lo que podemos hacer o los productos que tenemos, pues puede llamar y la atiende cualquier persona del departamento de relación con inversores, como puedo ser yo misma, y se le explica efectivamente la gama de productos que tenemos, se puede comentar en mayor o menor profundidad la composición de la cartera, las perspectivas que tenemos y, bueno, en general las opciones que tienen y luego, lógicamente, el proceso de alta, que en ese sentido, pues la verdad que cada vez está más automatizado, es más fácil y ágil, porque al final como que la burocracia no es plato de buen gusto para nadie, entonces cuanto más sencillo, pues mejor, ¿no? Y luego, por supuesto, se acompaña al partícipe y al inversor a lo largo de toda la inversión que mantenga con nosotros para cualquier tipo de cuestión, es decir, tanto a nivel administrativo como, por supuesto, cualquier tipo de duda que pueda tener a nivel de la evolución de las carteras, posicionamiento y demás. Y luego, por supuesto, lo que estás comentando que hemos reactivado, que creo que es algo muy interesante, son los eventos en distintas provincias de España, porque al final, bueno, pues cada vez tenemos menos limitaciones a la movilidad y gracias a Dios estamos más cerca de la normalidad absoluta. No lo digas muy alto, Ya, que de ya, que momento nunca han se vuelto a decir sabe. que nada de quitar mascarillas en los autobuses, porque ha Bueno, habido un ligero repunte, perdona. no, sí, es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, que al final ahí pues también son efectivamente presentaciones en las que se introduce un poco también la empresa para aquellas personas que puedan acudir, que no nos conozcan, y siempre se acompaña, esto
supuesto, es el responsable de la parte de relación con inversores, acompañado de alguien del equipo de inversión. En el caso del evento que comentabas, pues bueno, fue nuestro compañero Juan Huerta de Soto y expusieron la tesis del sector de la energía, que al final lleva tiempo siendo la que más peso tiene en nuestras carteras. Y luego, por supuesto, hay un tiempo para preguntas de los participantes. Y bueno, al final creo que esto es muy interesante, las nuestras y de todo en general, porque al final todo lo que sea divulgar el conocimiento financiero, pues creo que bienvenido sea. Hablando de lo de la tesis, no sé si es una percepción que encontráis vosotros, pero yo la tengo. Que a raíz de que empezasteis vosotros, yo no sé si primero fue a través de Cobas o fue a través de Value School, que empezasteis a hablar, sobre todo Juan empezó a dar charlas o webinarios sobre vuestra tesis, de por qué el enfoque, etcétera. Es como que a raíz han salido muchas gestoras hablando también del sector energético y a mí me plantea la duda de decir, bueno, vienen porque ellos, al igual que en Cobas, lo detectaron o viene a rebufo de lo que han hecho. No sé si vosotros encontráis ahí. Bueno, a ver, yo creo que en definitiva sí que se ha sumado mucha gente al carro, ya no digo si por Cobas o no, desde luego este año, ¿no? A raíz de todo el estallido de la crisis geopolítica y que se ha hecho muy evidente la inseguridad de suministro energético que tenemos, especialmente en Europa. Y bueno, pues lógicamente hasta hace un mes, tanto el petróleo como todo el sector energético a nivel global era de los pocos tipos de activos que estaban en positivo en el año. Y entonces, bueno, pues lógicamente, ha habido mucha entrada de inversión y de dinero en cualquier categoría o cualquier aspecto que estuviese relacionado con la energía. Nosotros en ese sentido, la verdad que llevamos desde los inicios de Cobas defendiendo esta tesis y era pues por un problema, un tema del ciclo del capital y una falta de inversión que luego con los años se ha hecho evidente y el tiempo nos ha dado la razón. Y pues al final todo esto empezó, digamos, por un planteamiento de una transición energética que hizo que el sector energético estuviese denostado durante una serie de años sin acometer las inversiones necesarias para luego realmente abastecer la demanda que se está viendo ahora mismo, que al final pues, la transición energética no quiere decir que no tenga que materializarse, sino de una forma mucho más paulatina, que es lo que veníamos defendiendo nosotros, que de lo que inicialmente se ha planteado y como ahora mismo estamos viendo pues, que la necesidad que seguimos teniendo en las energías fósiles es muy elevada y que luego ha habido una serie de catalizadores que lo han exponenciado, como ha sido la falta de producción también que se ha dado a raíz de los confinamientos. Y eso ha pasado en muchos aspectos, lo sabemos todos, pero bueno, en el caso energético también. Y luego, lógicamente, pues el estallido de la guerra y el corte de suministro que se está viendo a nivel general y que, bueno, lógicamente cada vez se quiere también depender menos de agentes externos para suministro energético a nivel nacional de todos los países. Y bueno, pues nos hemos beneficiado de todo esto, pero de todas formas nosotros, aparte de tener inversión en compañías que se beneficien de esta falta de inversión, digamos, en el sector, estamos presentes en toda la cadena de valor de petróleo y gas. Entonces, cada negocio tiene una sensibilidad mayor o menor a la evolución de la materia prima, pero se van a beneficiar de una manera u otra de esta situación y, de hecho, las que más han beneficiado y que siguen manteniendo un comportamiento muy positivo en el año, con revalorizaciones superiores al 100%, son las compañías de transporte de transporte marítimo, de infraestructura. En este caso, aquí yo veo dos cuestiones que no sé si vosotros ya las estáis analizando. Es decir, esa transición, esa agenda 2030 de ese cambio, lleva produciendo, por lo que hoy escuché recientemente a Juan, desde hace 4 años, 5 años. Y claro, el problema también de todas estas, dentro de la industria, ¿no? Cada una a su modo entiendo, no ha ido haciendo inversiones porque se les ha puesto el foco como sois los malos. Ujú. Primero por parte de los gobiernos, que eso al final se refleja en la parte financiera porque no se dan préstamos y en el caso de que se den préstamos se dan unos préstamos altísimos, con lo cual teniendo en cuenta lo que muchas veces se tarda en encontrar el punto de rentabilidad, etcétera, no estamos hablando de un año para otro, puede ser 3, 5 años en función de la parte, como tú dices, de la cadena donde se esté. Pero ahora, con MiFID II, han sacado de que cuando vas al cliente a hacerle el test de idoneidad, ahora hay que ponerle si quiere que sea ASG, no lo Ujú. sea. Vosotros, con toda esta problemática que estáis viendo,
estéis detectando, aparte de que haya habido mucho dinero que haya entrado, entiendo, en las compañías o en fondos, pero que eso va a capear en que, digamos, el gas ya es verde en sí, pero la parte Sí, del petróleo no. Pero que se empieza a decir, es que el petróleo, vale, en ciertos países a lo mejor no es tan sí, verde, pero que se empiece a abrir, por decirlo de alguna forma, las reglas empiecen a decir, oye, ya no somos tan estrictos, somos la más... taxonomía, digamos. Exacto. Y que se empiece a abrir porque es que si no, eh, también decía Juan, es que el problema no es este año, 2023, es 2023 en las fechas de hoy en día, cuando China ya no creo que haya confinamientos otra vez en China, Esperemos. empieza a demandar qué va a ocurrir con las reservas del año que viene. Luego, ha salido la OPEP a decir Ujú. que iba a reducir la producción de barriles. Aquí ya ha salido algún analista, que en parte yo creo que tiene razón, que tampoco lo pueden hacer tan a la ligera porque tienen contratos firmados. Es decir, esa reducción tendría que ser para mucho más adelante, una vez yo entiendo que vayan terminando esos contratos, porque si no... entonces, hay una serie de cuestiones que sí o sí al final se va a tener que invertir porque si no vamos a mal. Sí, o sea, efectivamente, al final hay que tener en cuenta que la producción no se reactiva de la noche a la mañana. Y este es un factor clave, porque como la inversión para que luego realmente podamos tener el producto para usarlo conlleva una serie de años, pues al final esto lo que hace es dilatar y retrasar en el tiempo cuando vamos a poder incrementar la producción para lograr absorber la demanda que estamos teniendo. Entonces, independientemente de que pueda haber una desaceleración del consumo en este sentido por una posible desaceleración económica que se pueda plantear de cara a las economías en los próximos meses por el impacto que tenga esta situación actual, la realidad es que se va a seguir consumiendo muchos millones de barriles de petróleo al día que a día de hoy no somos capaces de abastecer. Independientemente de las decisiones que tome la OPEP, que al final esto, en definitiva, también hay que tener en cuenta que es más un mensaje de cómo van a intentar soportar que los precios del petróleo pues dejen de ajustarse a la baja, como han venido haciendo durante los meses de verano, por un miedo a una recesión económica. Pero realmente no han respondido a los fundamentales del sector, que es eso, una falta de inversión brutal, que lo único que hace es dificultar más esta situación de esta inseguridad de suministro, en esencia, porque efectivamente se han destinado a otras energías que a día de hoy pues, son insuficientes y bueno, pues porque se categorice de una forma o de otra, al final esto es una realidad que se terminará materializando y lo ha venido haciendo durante todo este año. Y son además unos negocios que es verdad que muchos de ellos tienen un apalancamiento operativo bastante elevado, pero cuando esto, ¿qué quiere decir? Que tienen unos costes fijos muy altos. Entonces, que necesitan pues una facturación determinada para empezar a rentabilizar, pero una vez que llegan a ese punto de equilibrio, la rentabilidad es exponencial y va muy acompañado también a la revalorización del precio de la materia prima. Entonces, las rentabilidades de estas compañías están siendo astronómicas y probablemente se mantenga así. De hecho, nuestras tesis de inversión en el sector son mucho más conservadoras, o sea, nuestro precio normalizado del petróleo está muy por debajo de los niveles actuales, con lo cual, bajo nuestro punto de vista, tienen bastante margen de seguir haciéndolo muy bien. Sí, lo habíais fijado, creo que una de las veces que vino un compañero tuyo, en unos $60 Sí, aproximadamente. Y bueno, dada la situación, el Bren no me acuerdo, pero creo que esta mañana estaba el americano cerca de los 90 en 90, dólares, 95 más o menos, por eso ahí siempre. aproximadamente. Dentro de la situación macro que estamos viviendo bueno, con el problema que hubo el otro día en Rusia, que no parece que acabe de llegar a buen puerto, desde Cobas, aunque ya sabemos, ¿no?, que la parte macro no es la que al final domina las tesis de inversión, pero un poquito vosotros, ¿cómo veis la situación? Es decir, la parte de los microchips, ¿creéis que ya está superada? Por ejemplo, la parte de esos cuellos de botella en sí puede quedar algo residual por la parte de China, de ese confinamiento, y lo que nos queda ver es, bueno, si Reino Unido no se convierte en un cisne negro Ya. y eso acabe pasando al resto de economías. A ver, en cuanto a las cadenas de suministros, todavía sigue habiendo interrupciones. Es verdad que se han solventado muchos de ellos, pues porque lo que comentábamos antes, al final las limitaciones a la movilidad cada vez son menores y efectivamente lo que más lo está
dilatando probablemente, por una parte, sea la política de COVID cero que ha seguido manteniendo China, que al final, pues todos esos cerramientos y esas congestiones en los puertos, teniendo en cuenta el peso que tiene China en general en la economía global, tanto de exportación como de importación, en todo, o sea, consumo y producción. Entonces, lógicamente, tiene un impacto bastante relevante en la cadena de suministros global. Y luego, pues que al final lo que hablábamos del petróleo se puede extrapolar a muchísimas compañías, que todo este ajuste, digamos, de la cadena de valor no se implementa de la noche a la mañana. Con lo cual, bueno, cada vez el impacto se va a normalizar más, pero bueno, seguimos lidiando con una situación que efectivamente sigue impactando, sobre todo en definitiva, porque al final los precios, es decir, toda esta inflación al final también repercute en problemas en los suministros, ¿no? Porque hay muchas empresas que a lo mejor no se están pudiendo permitir funcionar todos los días por un problema de costes energéticos, o no están pudiendo producir tantas materias primas porque les está costando la compra de los insumos más de lo que pensaban. Entonces, al final, pues esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y se retroalimentan unas cosas con las otras, con lo cual no sé si estamos llegando al final o no, pero en definitiva sí que lo que nosotros más presente tenemos es que probablemente la inflación va a perdurar bastante más tiempo de lo que desde luego se intentó defender al principio, de que era una situación transitoria explicada por motivos coyunturales. No es así, ni mucho menos. Y entonces, en ese sentido, nosotros sí que estamos bastante tranquilos porque como tú bien has dicho, no planteamos ni nunca vamos a formalizar una tesis de inversión acorde a un evento macroeconómico de este tipo, pero al final, aunque solo fuese por la inyección monetaria tan fuerte que ha habido durante los últimos años, sabíamos que iba a generar inflación. Al final era el objetivo de estas políticas. Y bueno, pues ya estamos aquí, y sí que hemos construido la cartera con tesis de inversión y compañías que puedan hacer frente a esta situación. Y además, aparte de eso, hay que tener en cuenta, en términos de valoración, no sufrimos tanto como otro tipo de activos, y reflejo de ello es el comportamiento que estamos teniendo este año en relativo, muy positivo. Y luego que los negocios en los que estamos invertidos, pues sí que consideramos que por diversos factores pueden hacer frente a este entorno tan complejo en, en mejor manera, digamos, que otros negocios. Porque en este caso, sabes que para el tema de la inflación siempre se están yendo todos los estudios a los 70, ¿no? La parte de entre Sí, los 70 y los 80, donde vienen a decir los estudios que para una inflación de un 5% superior o rondando esa, se tarda casi 10 10 años años. en darse. Bien, es verdad que se tardó 10 años, yo creo que es el matiz, ¿no? Porque se subieron los tipos, rápidamente se bajaron, entonces estaba ahí en un flujo que era ir y volver todo el rato. Claro, teniendo en cuenta, pues por ejemplo, que España estamos en el 9, en Europa en el 9, si nos vamos a Turquía o Argentina, bueno, ahí ya es algo desproporcionado. Claro, ha salido también cuestiones del Citi, ¿no? Que el Citi valora que en Estados Unidos entrará en recesión para finales de este trimestre o principios del 2024. En Europa dicen que no, que ya estamos. La situación es muy, muy complicada, y en este caso vosotros, con la tesis de inversión con energía, que es la que tiene más peso dentro de cartera, se puede decir que estáis bien protegidos de cara a ese no positivo futuro que tenemos. Bueno, sí que consideramos efectivamente, ante la inflación, las materias primas es una de las coberturas más evidentes, ¿no? Porque uno de los motivos o variables que muchas veces más explica la inflación son las materias primas, y de hecho en muchas economías a día de hoy todavía el componente energético que explica la inflación es muy elevado, ¿no? No en todas así. Por ejemplo, en Estados Unidos no es tan fuerte o no tiene tanto peso el componente energético que explica los niveles de inflación que están sufriendo ahora mismo. Pero bueno, en este sentido, lógicamente, esta tesis de inversión sí que seguimos pensando, no solo por eso, por todos los catalizadores y las perspectivas que hemos comentado, que creemos que tiene el sector y que deberían soportar que las compañías lo siguiesen haciendo bien, porque al final, en definitiva, esto lo que implica es que da visibilidad al futuro de los negocios, y para nosotros algo fundamental, que es la generación de flujos de caja. Con lo cual, en entornos como el actual, de tanta incertidumbre, el tener esa seguridad, entre comillas, de esta generación de flujos de caja y esta visibilidad de futuro, pues sí nos da mucha tranquilidad. Y esto es extrapolable a muchos otros negocios que no tienen que ver ni con materias primas ni con energía.
Pues Verónica, ha sido un verdadero placer. Recordaros a todos la página web cobasam.com, ahí Sí, podéis obtener mucha información y si no, como nos ha explicado Verónica, os ponéis en contacto con ellos por supuesto. que bien ella o algún compañero os puede ayudar a abrir cuenta y explicaros exactamente las tesis de Todo. inversión. Eso es. Pues gracias, muchas gracias, Sergio, una vez más. A ti por venir.